Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y súper emocionados porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, jugosísimo. Si eres fanático de las series turcas, de los romances que te dejan sin aliento y de las noticias del corazón, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó corazones, que nos hizo suspirar y que, aunque su historia terminó, sigue dando mucho de qué hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a analizar cómo fue ese flechazo inicial, cómo su relación impactó a todo el mundo, y un detalle en particular, un pequeño gesto que lo cambió todo y que probablemente no sabías. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y vamos a chismosear un rato. Pero antes de empezar con toda la carnita, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho, mucho más. Recuerda que me ayudas un montón a seguir creando contenido para ti. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Qué pareja! Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos tenía a todos pegados al televisor viendo Sen Kalkap, esa serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo surgió esa magia que vimos entre Eda y Serkan, que luego se trasladó a Hande y Kerem? ¿Fue el destino, la casualidad o una combinación de ambos? Profundicemos en los inicios de esta historia de amor que cautivó al mundo. La verdad es que no fue un flechazo a primera vista, al menos no para ambos. Kerem, desde el principio, quedó encantado con Hande. Lo ha confesado en varias entrevistas. Le impresionó su talento, su belleza y, sobre todo, su energía positiva. Kerem, ya un actor consolidado con una trayectoria notable, vio en Hande una chispa especial, un potencial enorme que iba más allá de su indudable atractivo físico. Él mismo describió que al conocerla, sintió una conexión inmediata, una sensación de que trabajar con ella sería algo significativo. Hande, por su parte, era un poco más reservada. Estaba enfocada en su trabajo y no buscaba una relación. Su carrera estaba en ascenso y Sen Kalkap representaba una gran oportunidad para consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Venía de proyectos anteriores que le habían dado reconocimiento, pero este papel era diferente, más desafiante y con un alcance internacional que no había experimentado antes. Por lo tanto, su prioridad era dar lo mejor de sí misma y no distraerse con asuntos del corazón. De hecho, al principio los rumores apuntaban a que había cierta tensión entre ellos. Se decía que no se llevaban del todo bien, que había roces en el set, imagínense. Con la química que luego vimos. Algunas fuentes internas revelaron que las diferencias en sus personalidades y enfoques profesionales generaban fricciones. Kerem, más extrovertido y espontáneo, chocaba a veces con la actitud más tranquila y metódica de Hande. Los primeros ensayos eran complicados, y la directora de la serie tuvo que intervenir en varias ocasiones para limar asperezas y fomentar un ambiente de colaboración. Sin embargo, ambos eran profesionales y sabían que debían superar sus diferencias para que la serie funcionara. Pero como suele pasar en estas historias, la convivencia diaria, las largas jornadas de grabación y la necesidad de crear esa conexión mágica para sus personajes, hicieron que las cosas cambiaran. Compartir tantas horas juntos, enfrentarse a desafíos comunes y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, fue transformando la relación entre Hande y Kerem. Empezaron a descubrir cualidades en el otro que no habían notado al principio, y poco a poco, la tensión inicial se fue disipando. Poco a poco, Hande empezó a ver a Kerem con otros ojos. Se dio cuenta de su sentido del humor, de su inteligencia y de lo caballeroso que era. Empezó a apreciar su capacidad para hacerla reír, para levantarle el ánimo cuando estaba cansada o estresada, y para ofrecerle una perspectiva diferente sobre las cosas. Descubrió que detrás de esa imagen de galán seguro de sí mismo, se escondía un hombre sensible, atento y con un gran corazón. Kerem, por su parte, admiraba la dedicación de Hande a su trabajo, su talento natural y su belleza interior. Reconoció su fortaleza, su determinación y su capacidad para superar obstáculos. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a conocerse mejor y a conectar a un nivel más profundo. Los almuerzos, las cenas y las conversaciones informales se hicieron más frecuentes, y ambos empezaron a darse cuenta de que lo que sentían iba más allá de una simple amistad. Pero ¿cuál fue ese detalle, ese momento exacto que hizo que la relación pasara de una simple amistad a algo más?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, y esto es información privilegiada, hubo un viaje en particular que lo cambió todo. La presión mediática sobre ellos crecía, y los rumores sobre un posible romance eran cada vez más insistentes. Sin embargo, ambos intentaban mantener la calma y no dejarse llevar por las especulaciones. Sabían que debían ser cautelosos y asegurarse de que lo que sentían era real antes de hacer pública su relación. Durante las grabaciones de Senkal Capm, todo el equipo viajó a las Maldivas para grabar algunos episodios. Y fue precisamente en ese paraíso tropical donde Andy y Kerem se permitieron relajarse, disfrutar del entorno y conectar sin las presiones del trabajo. El exotismo del lugar, la belleza de sus playas y la tranquilidad del ambiente, crearon el escenario perfecto para que ambos se abrieran y mostraran sus verdaderos sentimientos. Se dice que durante una noche estrellada, mientras caminaban por la playa, Kerem le confesó a Andy sus sentimientos. No fue una declaración grandilocuente ni llena de clichés. Fue algo sincero, honesto y directo. Le dijo que admiraba su talento, que disfrutaba mucho de su compañía, y que le gustaría conocerla más allá del personaje de Eda. Le expresó su admiración por su fuerza, su inteligencia y su capacidad para iluminar cualquier lugar con su sonrisa. Le confesó que se había enamorado de ella y que deseaba compartir su vida a su lado. Andy, sorprendida pero con el corazón latiendo a 1000 por hora, le respondió que ella también sentía algo especial por él, pero que necesitaba tiempo para procesarlo. Reconoció que la cercanía de Kerem, su apoyo y su cariño la habían conmovido profundamente, pero que necesitaba estar segura de que lo que sentía era amor verdadero y no simplemente una atracción pasajera. Imagínense la tensión. El romance en su máxima expresión. La noche era mágica, el sonido de las olas creaba una atmósfera romántica, y la mirada de Kerem transmitía una sinceridad que conmovió a Andy. Pero aquí viene el detalle que impactó, ese gesto que selló el destino de esta pareja. Al día siguiente, durante el rodaje, Kerem le regaló a Andy una pequeña flor silvestre que había encontrado en la playa. No era un ramo de rosas, ni una joya costosa. Era algo sencillo, pero lleno de significado. Era un símbolo de su admiración, de su cariño y de su deseo de construir algo real con ella. Esa flor representaba la pureza de sus sentimientos, la sencillez de su amor y la esperanza de un futuro juntos. Ese pequeño gesto, esa flor silvestre, fue el detonante. Andy se dio cuenta de que Kerem era un hombre sincero, auténtico y que realmente se preocupaba por ella. Comprendió que su amor era genuino y que no se trataba de un simple juego o de una estrategia publicitaria. La flor se convirtió en un símbolo de su conexión, en un recordatorio constante de la sinceridad de Kerem y de la belleza de sus sentimientos. A partir de ese momento, la relación floreció. Empezaron a salir juntos, a viajar, a compartir momentos especiales y a mostrar su amor al mundo. La confirmación oficial de su romance llegó durante unas vacaciones en Maldivas, meses después. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que ya era un secreto a voces: Andy Ercel y Kerem Bürsin eran pareja. Las imágenes mostraban a la pareja disfrutando de las playas paradisíacas, compartiendo cenas románticas y abrazándose con ternura. Era evidente que estaban enamorados y que no podían ocultar su felicidad. El impacto fue inmediato. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa y los fans de Senkal Capm estaban eufóricos. Su relación era la fantasía hecha realidad, los protagonistas de su serie favorita se habían enamorado en la vida real. Los seguidores de la serie celebraron la noticia con entusiasmo, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. El romance de Andy y Kerem se convirtió en un fenómeno global, y su historia de amor inspiró a miles de personas en todo el mundo. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Andy y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes de amor en redes sociales y mostraban una complicidad envidiable. Parecían la pareja perfecta. Se convirtieron en embajadores de marcas importantes, protagonizaron portadas de revistas y eran invitados a los programas de televisión más populares. Su relación era seguida de cerca por los medios de comunicación y por sus fans, quienes admiraban su amor y su conexión. Pero como suele pasar en Hollywood, la burbuja del amor explotó. Después de casi 2 años de relación, Andy y Kerem anunciaron su separación. La noticia sorprendió a todos y dejó a muchos corazones rotos.
El comunicado oficial fue breve y conciso, pero no revelaba los motivos de la ruptura. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, y los fans de la pareja expresaron su tristeza y decepción. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se especuló con diferencias irreconciliables, con agendas muy apretadas y con presiones externas. Se habló de que las exigencias de sus carreras profesionales les impedían dedicar tiempo suficiente a su relación, y que las constantes presiones mediáticas habían desgastado su amor. También se rumoreó sobre posibles infidelidades y sobre la intromisión de terceros en su relación. Lo cierto es que aunque su relación terminó, el cariño y el respeto mutuo permanecieron. A pesar de la tristeza que generó la ruptura, el legado de Hande y Kerem sigue vivo. Su historia de amor inspiró a muchos, su química en pantalla nos hizo soñar y su relación, aunque breve, fue intensa y memorable. Su romance quedará grabado en la memoria de sus fans como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que trascendió la pantalla y que conquistó los corazones de millones de personas. Y ese detalle, esa pequeña flor silvestre que Kerem le regaló a Hande en las Maldivas, sigue siendo un símbolo de ese amor que nació entre bambalinas y que conquistó a todo el mundo. Una prueba de que a veces, los gestos más sencillos son los que tienen más significado. Esa flor se ha convertido en un símbolo de la magia de su relación, en un recordatorio de los momentos felices que compartieron y en una prueba de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. En resumen, hoy hemos recorrido la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Sencal Capm, hasta su mediática relación y su posterior separación. Analizamos cómo su amor surgió poco a poco como un pequeño detalle, una flor silvestre, fue clave en el desarrollo de su romance, y cómo su historia impactó a fans de todo el mundo. Exploramos los altibajos de su relación, los momentos de felicidad y los desafíos que enfrentaron como pareja. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir este tipo de chismes y noticias con ustedes. Me apasiona analizar las historias de amor de las celebridades y descubrir los detalles ocultos que hacen que sus relaciones sean tan fascinantes. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Crees que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es tu momento favorito de su relación? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber qué piensan sobre esta pareja, qué les gustó de su relación y qué les decepcionó de su ruptura. Y para terminar, te invito a que le des like a este vídeo si te gustó, que lo compartas con tus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.